Muy bien. Nuevo Testamento. ¿Por qué un Nuevo Testamento? ¿Por qué era necesario hablar de un nuevo pacto? Pues bien, leemos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. La Biblia lo dice así claramente: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor necesitaba, para traer un mensaje completo, no era suficiente utilizar la ley y los profetas y los escritos poéticos del pueblo hebreo, sino que también era necesario hacer referencia a una información que permitiera a la iglesia naciente, al pueblo de Dios naciente, el pueblo gentil que se había encontrado con Jesucristo como el Mesías. Necesitaba ese pueblo conocer, comprender y aplicar correctamente lo vivido en la cruz del Calvario. Pues bien, déjeme decirle que Cristo cumplió la ley. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice que Cristo cumplió la ley. Por supuesto que las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento que tenían que ver con la persona de Jesucristo se cumplieron. Cristo cumplió no solamente las profecías, Cristo cumplió la ley. ¿Qué quiere decir eso? Cristo él mismo, por no haber cometido ni un solo pecado, inmediatamente él cumplió la ley. La ley era imposible de ser cumplida por hombre alguno. Nadie podía cumplir la ley, porque la ley lo único que mostraba, lo que quería el Señor con la ley, era mostrar la culpabilidad del hombre. La ley no tenía como propósito justificar a nadie, porque era a todas luces claro que nadie podía ser justificado por la ley. Cristo cumplió la ley. Ahora, ¿por qué Cristo cumplió la ley? Cristo cumplió la ley porque Él no tenía naturaleza de pecado. Para Él cumplir la ley fue el resultado de su propia decisión. Usted no puede fallar simplemente porque sea su decisión. Es que hay una naturaleza en usted que se llama la naturaleza pecaminosa, que aun cuando usted no quisiera fallarle a Dios, a veces lo hace. Pablo lo decía: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Lo cual quiere decir que nuestra naturaleza es fuerte, grande, poderosa. Y esa naturaleza Pablo la llamaba el cuerpo de muerte. Y él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo cumplió la ley. La ley del antiguo pacto llegó hasta Juan el Bautista. Mateo capítulo 11 versículo 13 lo dice. Mateo, vamos a leerlo. Mateo capítulo 11 versículo 13. Ahí encontramos lo que el Señor dijo. Mateo capítulo 11 versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, que Juan era la culminación de la ley. El mensaje de Juan fue un mensaje de ley, ¿cierto? Su mensaje fue un mensaje de ley porque simplemente él era el precursor de la gracia neotestamentaria. Cristo sabía, y por supuesto era importante que se supiera, que además de Jesús nadie podía cumplir la ley. El pueblo hebreo, el pueblo judío, los hijos de Dios del Antiguo Testamento pretendieron a todas luces cumplir la ley, y algunos cumplían algunos mandamientos de la ley, pero ellos mismos nunca. Y los fariseos eran personas que vivían algunas rigurosidades de la ley, pero que obviamente esa rigurosidad de la ley no era suficiente para que ellos pudieran ser justificados, porque de alguna manera el que infringía un solo mandamiento de la ley se hacía transgresor de toda ella. Si usted quebranta un principio de la ley terrenal, usted es un infractor de la ley, ¿ok? Y como infractor, usted no tiene la irreprensibilidad a la que la ley estaba obligando a la gente. Cuando la iglesia nació, cuando la iglesia cristiana se gestó, ustedes todos saben que la iglesia cristiana nació producto de un propósito eterno, sin lugar a dudas. Pero también la iglesia cristiana nació
producto de que el pueblo de Israel se negó a recibir a Jesús como Mesías. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice, hablando de Cristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir que una vez el pueblo hebreo no recibió a Cristo, inmediatamente el mensaje de salvación se extendió al pueblo gentil. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, más a los que le recibieron. Es decir, al principio la oferta de salvación era exclusiva para el pueblo hebreo. Y como el pueblo hebreo no lo recibió como Mesías, entonces era menester, o dentro del propósito de Dios, el Señor extendió esa misericordia y esa gracia a toda la humanidad. Por eso nadie, absolutamente nadie, puede decir que no tiene en Cristo la oportunidad de ser salvo. En Cristo todos podemos ser salvos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando la iglesia nació, muchos que no formaban parte del pueblo hebreo, el pueblo hebreo siempre fue celoso. Los gentiles por el pueblo hebreo siempre fueron vistos como gente de menor calidad. Los judíos, desde el principio, el Señor les dijo: ustedes deben mantenerse santos. Ustedes no se asocien con nadie. Por eso es que los judíos no hacen negocio con cualquier persona, porque es que Dios lo determinó en la ley. O sea, los judíos se tenían que mantener absolutamente cerrados. Los judíos son cerrados, son muy cerrados. Ellos no hacen negocios con cualquier persona. Ellos se cuidan mucho, se cuidan tanto de lo que comen, que ellos no comen cualquier cosa. Ellos comen cosas que sean preparadas desde la rigurosidad de la ley mosaica. Y de hecho hay muchos productos que usted puede encontrar en el mercado que se llaman productos kosher, que significan productos que han sido diseñados, elaborados bajo las estrictas normas de seguridad y de bioseguridad para que el pueblo hebreo las pueda consumir. Hay productos que son exclusivamente para ellos. Por supuesto son más caros. Cuando la iglesia nace, el pueblo hebreo se mantuvo bien rígido en eso. Cuando el pueblo gentil comenzó a oír el evangelio, cuando el pueblo gentil comenzó a escuchar el mensaje de salvación, cuando los gentiles, y entiéndase que es un gentil, todo aquel que no es judío es gentil. Así que usted es un ¿qué? Gentil. Okay, usted es un gentil. Somos gentiles, por supuesto que sí. Algunos de ustedes tendrán ascendencia judía. ¿Quién de ustedes tiene ascendencia judía? Levante la mano. ¿De qué tribu? Allá de Whiteman. Tienen ascendencia. Whiteman, ese es el apellido de ustedes, ¿no? Dubuque Whiteman, por allá. Muy bien, está bien. ¿Otros de ustedes tienen ascendencia judía? La mayoría no. Pero ¿qué ocurre? Cuando la iglesia nace en el Nuevo Testamento, el pueblo judío que se volvió celoso y que era celoso, sintió que Cristo era exclusivamente para ellos. Por eso cuando la iglesia nació y comenzó el Espíritu Santo a ser derramado, porque el Espíritu Santo comenzó a derramar no solamente sobre los 120 judíos que estaban en el aposento alto, sino que el Espíritu Santo más adelante comenzó a derramarse en Cornelio, y así sucesivamente el Espíritu Santo comenzó a derramarse en tantos gentiles, que el mismo Pedro un día recibió una visión. Y la visión que Pedro recibió fue que del cielo descendió un lienzo, y en el lienzo había muchos animales. Entre esos animales habían animales que él como judío jamás hubiera podido comer. Y el Señor le dice, después que baja el lienzo: niño, mata y come. ¿Y cómo? Él entendió entonces que el Señor le estaba diciendo: hoy el mensaje de salvación no es exclusivo para el pueblo hebreo. Ahora el mensaje de salvación se ha extendido para toda la tierra. Gloria a Dios por eso, porque usted y yo hoy tenemos la oportunidad de ser salvos, porque Cristo pagó el precio, no solamente por ellos, sino también por todos nosotros. Oye, fuerte ese aplauso, que eso merece un fuerte aplauso. Entonces, cuando nació la iglesia, inmediatamente los señores judíos, porque no podemos olvidar
que Pablo, Saulo de Tarso, era un judío. Si usted lee, por ejemplo, las cartas de Pablo, él lo decía: mira, muchachos, si alguien piensa de que tiene de qué gloriarse, yo más. Yo fui judío, por supuesto, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, que él estaba hablando de su abolengo, y él decía: sabes que yo tengo características especiales. De hecho, Saulo de Tarso pertenecía al Sanedrín. No todo el mundo pertenecía al Sanedrín. Esto significaba un alto nivel en el pueblo hebreo. Pero cuando el Señor se comenzó a derramar frente a los gentiles, se comenzó a gestar algo muy importante, que fue inclusive objeto de un análisis, y fue que muchos fariseos que se habían convertido a Cristo, porque no todos, uno habla mal de los fariseos, ¿cierto? Pero no todos los fariseos. Hubo de la secta, cuando dice la secta, es decir, del grupo de los fariseos, hubo gente que se convirtió a Cristo. Entonces estos, que eran muy rigurosos de la ley, decían: bueno, ya que no podemos evitar que el Espíritu Santo se derrame sobre los gentiles, vamos a hacer que ellos hagan cosas que tienen que ver con nuestra religión particular. Y en Hechos capítulos 15, específicamente en Hechos 15, en el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, pues obviamente en Cristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, él estaba diciendo: esto no puede ser tan fácil. No puede ser fácil. Está bien que Cristo murió, pero no puede ser para ellos tan fácil. ¿Cómo así que que porque recibía a Cristo? No, que se circunciden, que cumplan la ley. O sea, que estos fariseos que estaban aquí, que habían creído en Cristo, no habían entendido el mensaje del reino, no habían entendido el mensaje de gracia. Para ellos simplemente era obligar a los gentiles que se habían convertido a Cristo a que cumplieran la ley. Imagínense. Pablo luego, cuando entendió, porque Saulo de Tarso al principio era un completo ignorante del evangelio, hasta el día que, yendo camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él no se cayó del caballo. No le diga que Pablo se cayó del caballo, porque la Biblia nunca habla de un caballo. Simplemente que Pablo cayó al piso. ¿De dónde cayó? Y no importa. Se cayó. Y cuando se cayó, se volvió ciego. Y cuando se volvió ciego, el Señor lo llevó por el Espíritu a la casa de Ananías, y allí se le comenzó a enseñar el mensaje del evangelio. Cuando Pablo entendió el mensaje de la gracia, entonces él comenzó a escribir. El Nuevo Testamento surgió producto de la necesidad de poder aclararle a la nueva iglesia, a la iglesia naciente, y también para aclararle al pueblo hebreo lo que tenía que ver con la doctrina, lo que tenía que ver con la enseñanza, lo que tenía que ver con la aplicación del sacrificio de la cruz. Por eso leemos Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Vamos a leer Hechos 15:24. Vamos a leer Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, aquí, en ese primer concilio, el capítulo 15 del libro de los Hechos, se registra el primer concilio. Es decir, un grupo de los importantes y principales de la iglesia se reunió a debatir qué vamos a hacer con el pueblo gentil que se ha encontrado con Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se reúnen todos ellos, dicen, se han comenzado a levantar una serie de pensamientos y de opiniones, que es que a los gentiles, bueno, los aceptamos, porque si el evangelio se ha derramado sobre ellos, si el Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos, vamos a recibirlos. Pero ellos comenzaron inmediatamente a ponerle una cantidad de talanqueras. Entonces aquí ellos terminaron diciendo: bueno, vamos a hacer algo. Vamos a terminar con estas personas y les vamos a pedir, después de haber hecho todo ese análisis, le dijeron que solamente ellos se debían abstener. La conclusión de ese primer concilio fue:
vamos a recibirlos. Pero ellos solamente se tendrán que abstener de tres cosas: de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado y de sangre. ¿Aló? La pregunta que surge en este momento es: ¿quiere decir que usted y yo debemos abstenernos también de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado y de sangre? ¿Nos tenemos que abstener? ¿Sería que la iglesia cristiana se tiene que abstener de una morcilla de esas que venden en Narcobollo? ¿O se tiene que abstener de una pipitoria de mi tierra santanderiana? ¿O se tiene que abstener de un friche guajiro? Y hay muchos lugares de la tierra donde se hace comida con sangre, ¿cierto que sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Por qué esto? Le voy a explicar. Entienda esto, hermano. Cuando nosotros, eso está en el versículo 28 del capítulo 15, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, mira que aquí hablan del Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más allá, o ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y dice: pasadlo bien. La pregunta es, quiere decir, para poder contextualizar un poco eso, esto forma parte de la interpretación de la que aprendimos la vez pasada. ¿Usted puede comer sangre? ¿Una morcilla? ¿Quiénes pueden comer carne? Morcilla, levante la mano. ¿Usted cree que la puede comer? ¿Y por qué si está leyendo esto, usted está comiendo eso? Baje la mano. ¿Cuántos creen que con base en este texto bíblico no se puede comer morcilla? A ver, levante la mano. Volvemos a sacar la misma conclusión que yo saqué en clases pasadas. Esta iglesia está dividida en ese tipo de doctrinas. Unos que comen y otros que no comen. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quiénes creen que Adán tenía ombligo? Levanten la mano. Ahora, ¿quiénes creen que Adán no tenía ombligo? Levanten. Y ahí viene otra vez la división. Siempre habrá división. Le voy a explicar esto a la luz. Óigame bien, usted tiene que entender eso a la luz del momento y a la luz del contexto. A la luz del momento y a la luz del contexto. Si usted no tiene en cuenta el momento y si usted no tiene en cuenta el contexto, usted va a tener problemas grandes a la hora de interpretar textos antiguos. Cuando nosotros entendemos el tema de lo sacrificado a los ídolos, cuando nosotros hablamos de esto de la sangre específicamente, porque ya una vez estuvimos hablando aquí de los ídolos, de lo que se sacrifica a los ídolos. Si a usted no sabe que todo lo que usted se come está sacrificado o no a los ídolos. Usted no sabe eso. Usted que sabe que allá en Kentucky Fried Chicken el señor dueño de esa cosa consagre todas las presas de pollo de aquí, se las voy a consagrar a quién sabe qué cosa. Aunque tengo entendido que Kentucky Fried Chicken, para no pensar, es como cristiano, ¿no? Tengo entendido que algo tiene que ver con eso. Pero, y así Pico Rico y todos los demás, ¿cómo usted va a poder entonces andar averiguando eso? Usted no puede. No comería. No comería. No podría comer. Entonces, aquí está el pensamiento. La Biblia dice que por medio de la oración y la palabra todo es santificado. Cuando usted, como creyente, se enfrenta a lo que come, usted, su vida misma, santifica lo que come. Porque Dios a usted lo ha bendecido. Y usted es bendición. Sobre toda cosa que tú pusieres la mano, allí habrá bendición. Así que ninguna. Dice la Biblia así: si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. O sea, que quiere decir que si un brujo viene y prepara una pócima y que te la da a ti y tú te la tomas, ¿te hace daño?
Oye, no, porque dice la Biblia que no. ¿Está claro? No hace daño. Porque usted en Cristo ha sido redimido de toda obra de las tinieblas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si acaso pudiera el mundo de las tinieblas oprimir, porque a veces uno puede ser oprimido, siendo cristiano uno puede ser oprimido, pero nunca piense que usted va a ser maldito por causa de lo que el mundo le ofrezca. Pero aquí está este pensamiento. Cuando habla de la sangre, yo aquí no estoy viendo una rigurosidad técnica y doctrinal. No, yo no veo eso, una rigurosidad técnica desde el punto de vista doctrinal, sino que el Espíritu Santo está aquí diciendo esto con este sentido. Si ustedes son la iglesia naciente, y Pablo lo decía cuando explicó luego en la carta a los romanos, usted puede leer la carta a los romanos y usted iba a entender muchísimas cosas. Si usted puede leer Romanos, yo le decía que usted puede leer Romanos capítulo 14 y 15, y ahí usted va a darse cuenta que usted ni lo que come lo contamina, porque usted no lo come, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no puede, ninguna obra de las tinieblas puede robarle a usted su bendición, ninguna. No hay diablo que pueda, no hay espiritista que valga, no hay satanista que se levante, no, nadie podrá robarle a usted la bendición. Usted ya está bendecido. ¿Y sabe por qué Noé no pudo maldecir a su hijo Cam? Cuando Noé se estaba borracho, que usted sabe todo lo que hizo en el capítulo 9 y se levantó. Óigame bien, cuando se levantó no pudo maldecir a Cam, siendo que Cam fue el que hizo todo ese rollo de su desnudez. ¿A quién maldijo Noé? A Canaán, el hijo de Cam. Y pobre Canaán, ni por ahí estaba. Y resulta que Noé lo maldice a él. Resulta que en días anteriores Dios había bendecido a los hijos de Noé. Los hijos de Noé habían sido bendecidos por Dios. Eso significa e implica que nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Nadie podrá maldecirte. Si tú estás bendecido por Dios, nadie te podrá maldecir. Oiga, dele un fuerte aplauso, que eso es para usted. Entonces, aquí lo que el apóstol está diciendo, o lo que debemos entender es: hay cosas que para mí me son lícitas, porque son parte de la libertad. La libertad de Cristo es tan gloriosa, tan poderosa, que usted puede perfectamente comerse su morcilla si quiere. Usted no está quebrantando absolutamente nada. Ahora, si a usted no le gusta la morcilla, nadie tiene por qué obligarlo. Si a usted no le gusta, nadie tiene por qué obligarlo. Cuando el Espíritu Santo estaba diciendo eso, ¿sabe por qué lo estaba diciendo? Miren, necesitamos conciliar, porque había un conflicto bien fuerte entre el pueblo hebreo y la iglesia, entre los gentiles y el pueblo judío. Entonces, ¿qué hace Dios? A través del Espíritu Santo, vamos a conciliar esto. Como ellos vivían, la iglesia gentil, la iglesia de Cristo, había nacido en un ambiente totalmente judío. El Señor está diciendo esto: como ustedes saben que para los judíos que no han conocido a Cristo, el comer sangre es objeto de una cosa abominable, porque es que el Señor ordenó que la sangre fuera exclusiva para el sacrificio. Entonces, si ustedes comen sangre, ustedes comienzan a herir la susceptibilidad de aquellos que no han conocido a Jesucristo. Entonces, absténganse de eso. Si tu libertad viene a ser tropiezo,
de los judíos, ¿sabe qué? Absténgase. Que tu libertad, dijo el mismo apóstol Pablo, no venga a ser tropiezo de los que están creciendo. El pueblo, la iglesia cristiana tenía que ganar a los judíos. La iglesia cristiana tenía que ganarlos. ¿Por qué? Porque al pueblo hebreo Dios nunca le dio una orden de ir a evangelizar a nadie, ni de ganar a nadie. Es más, en el antiguo pacto, para el pueblo hebreo, si la gente no se convertía al judaísmo, pues mejor. No había ninguna intención. El Señor no le dijo a Moisés o a Isaías o a Jeremías: vayan y ganen gente. No, a ninguno de ellos Dios le mandó esa orden. ¿Por qué? Porque Dios, mientras llegaba el Mesías, tenía que mantener al pueblo, el linaje real, específicamente el linaje mesiánico, lo más puro posible. Algunos gentiles entraron en la genealogía, entraron en el pueblo hebreo, gente de dudosa reputación, como Rahab, la ramera. La metieron allí. Esa Rahab, la ramera, fíjame bien, terminó siendo también parte de la genealogía del Mesías. O también, por ejemplo, Ruth, la moabita. Moab era un pueblo totalmente pagano. Sin embargo, a Ruth la introdujeron. Pero ya en el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, la iglesia neotestamentaria, a esa iglesia neotestamentaria, a ese pueblo nuevo, Jesús sí le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, no es lo que tú comes lo que te santifica. No es lo que tú bebes lo que te santifica. Te santificó el sacrificio de la cruz. Ese sacrificio te santificó. Ahora, si tú vienes a ser piedra de tropiezo para tu hermano, no solamente no lo vas a ganar, sino que también vas a hacerle de tropiezo, y en eso no vas a glorificar al Señor. Por eso, Romanos capítulo 14, léaselo en su casa, y también la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, desde el versículo 9 en adelante hasta el versículo 13, usted va a entender el porqué de lo que yo le estoy mencionando. Pero sí, era necesario que el nuevo pacto pudiera nacer con base en un propósito, y era explicar, porque de lo contrario, el Nuevo Testamento o la influencia del Antiguo Testamento, mejor, tendría tanta repercusión que impediría que el evangelio neotestamentario pudiera llegar a su propósito. La ley no podía justificar absolutamente a nadie. Romanos capítulo 3 versículo 28 así lo dice. Romanos 3, 28, vea lo que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas, vamos a leer Gálatas. Gálatas es una carta muy linda, y cuando vayamos a estudiar, wow, usted va a salir más enamorado del Señor. Gálatas capítulo 2, en el versículo 16, miren lo que dice Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, porque por cuanto que las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, en el versículo 21 dice así: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado del madero. Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice: de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y Gálatas capítulo 5, versículo 4 termina diciendo así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si usted cree que comerse una morcilla le resta a usted la salvación, podría usted decir: ¿sabe que por higiene yo no voy a comer carne, no voy a comer sangre? No, por higiene no me apetece. Hay gente que le repugna la sangre. De hecho, científicamente, médicamente hablando, es mejor no comer sangre. Mejor no lo haga. Como comer camarones y langostinos. A Richard te gustan tanto los langostinos. Entonces, si quiere, no coma. Es más, científicamente se ha comprobado que los camarones y los langostinos tienen unos índices impresionantes de colesterol. ¿Está claro? Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero no piense que el que lo hace, ay, se perdió de la salvación, porque eso es contrario a la palabra. Cuando nosotros leemos entonces este Nuevo Testamento, por eso fue que se crearon, por eso fue que el Espíritu Santo diseñó cada uno de esos libros. ¿Cuántos hombres escribieron en el Nuevo Testamento? 8 o 9. Cuando digo 8 o 9, siempre tendré que decir 8 o 9, porque es que nadie sabe con precisión quién escribió la carta a los hebreos. Pero si miramos los 8 verdaderos y comprobados autores del Nuevo Testamento, encontramos que Mateo escribió, Marcos escribió, Lucas escribió, Juan escribió, 4 evangelios. También escribió Pablo, también escribió Pedro, también escribió Santiago, también escribió Judas. Luego entonces la carta a los hebreos, hay algunos escritores que se la adjudican a Pablo, mientras que hay otros que no se la adjudican a Pablo. Si usted ve, usted dice: no, es que fue Pablo. Bueno, no tiene pruebas, porque nadie las tiene. Cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a que hablar del canon neotestamentario, esos 27 libros que hoy componen nuestro Nuevo Testamento, todos esos libros fueron escritos con propósitos específicos. Tenemos que estudiar y comprender. Para eso nos estamos adentrando al estudio del Nuevo Pacto, para estudiar esos propósitos. Uno de esos propósitos fue el que ya mencioné al principio: aclarar cómo debía ser la aplicación de la gracia en medio de un pueblo gentil completamente. El Nuevo Testamento fue escrito con el propósito de poder aplicar y sustentar la doctrina cristiana, y por eso nosotros allí lo mencionamos. Le decía a usted al principio del módulo anterior que la palabra canon significa caña, que significa vara, medida. Y en cuanto a lo que se refiere al Nuevo Testamento o a textos específicamente, se refiere a esa serie de libros que fueron aceptados como divinamente inspirados, es decir, libros que se llevaron a la categoría de escritos sagrados. De hecho, el Nuevo Testamento en su totalidad, ni Pedro los tenía, no sé, todos ellos no tenían todos los libros que usted y yo tenemos. La historia tuvo que irse de tiempo en tiempo aclarando para poder llegar a esos 27 libros. La iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, no conoció todos esos libros como usted y yo los conocemos. Quiere decir que cuando la iglesia nació, se gestó una cantidad de literaturas, escritos que de alguna manera podían sustentar la opinión, el pensamiento, el postulado, lo que yo creo del evangelio, lo que yo pienso del evangelio, lo que yo opino del evangelio, y así sucesivamente se dieron una inmensidad de textos y de libros que de alguna manera se pudieron convertir en el principio de la iglesia en un problema, porque algunos de sus libros seguramente tendrían doctrinas y pensamientos que eran contrarios
al concepto general de Dios para el nuevo pacto. Hablar de esos libros y hablar de cada uno de esas cosas, de esos textos, tenemos que obviamente mirar que hay varias evidencias. ¿Por qué 27 libros? Pues hay evidencias internas en esos libros, como también hay evidencias externas. Y cuando hablamos de las evidencias externas, hablamos de las evidencias informales y de las evidencias formales, que eso vamos a estudiar, si Dios quiere, a partir del la próxima semana. Pero llevando nosotros, antes de recaudar la ofrenda, encontramos que las investigaciones sobre las evidencias internas que proporcionaron los libros revelan que los autores, cuando escribieron, asumieron cierta autoridad canónica, es decir, una autoridad doctrinal superior. Por ejemplo, cuando Pablo hablaba, los escritos de Pablo no los pusieron nunca en duda. Nadie los escritos de Pablo los puso en duda. ¿Por qué? Porque sus escritos, proviniendo de quien venían, acuérdense que Pablo era un hombre muy importante de la ley. Era prácticamente decir, estamos hablando del hombre más perseguidor de la iglesia. O sea que su testimonio era tan válido, ¿cierto? Y su experiencia. Pablo explicó el evangelio tan maravillosamente que ni siquiera Pedro, que estuvo a la par de Jesús, podía comprender las profundas verdades que Pablo escribió. Porque es que el evangelio de Pedro, el evangelio que Pedro pudo haber predicado, lo vio y lo oyó directamente de Cristo, con su testimonio de la tierra. Pero Pablo lo vio directamente desde el mismo cielo. Por eso dice Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo cual quiere decir que cuando Pablo hablaba, óyeme, Pablo hablaba con una autoridad que obviamente él mismo reconocía su autoridad. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 3, primero a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, vea lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando Pablo escribió sus enseñanzas y sus cartas, como las de ningún otro, fueron totalmente respaldadas por el Antiguo Testamento. Y es que no había alguien que conociera más y mejor la ley mosaica que el Pablo. No había alguien como él que pudiera conocer. Si usted se encuentra por casualidad con un judío que dice que Jesucristo es un farsante, porque ellos lo dicen, háblele de Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, un venerado de la ley, un hombre de altísima alcurnia. El testimonio de Pablo en la época neotestamentaria de la iglesia primitiva fue lo que hizo que tanta gente se convirtiera a Cristo. Porque si él, siendo primero perseguidor de los hermanos, asesino de creyentes, luego él se convierte en el mayor precursor y proclamador del evangelio. No obstante, él hizo 4 viajes misioneros, y en cada uno de esos viajes ganó gente, testificó de Cristo, llevó el evangelio a las naciones. Mucha gente se convirtió precisamente por el testimonio de un hombre llamado Saulo de Tarso. Así que, hermanos, usted no se limite cuando se trate de evangelizar a alguien. Usted puede evangelizar. No, y si no me oyen, si no me oyen no es tu problema. Y si te oyen y se convierten, ¿qué tal que cuando tú prediques? Óyeme bien, en una de esas predicaciones tú te estás ganando a un futuro pastor. ¿Aló? O te estás ganando a un futuro maestro, ¿cierto?
Mucha gente subestima a otro. ¿Sabes qué? No subestimes a nadie. Hay gente que tú vas a ganar para Cristo, y lo profetizo, que van a ser más grandes que tú en el evangelio. Y óyeme bien, esto es como en las redes de mercadeo. Usted sabe que el network marketing es considerado hoy uno de los programas de desarrollo y de mercadeo que más ingresos y utilidades está generando. ¿Qué hacen las redes de mercadeo? Que si usted se gana a alguien y ese alguien se vuelve un tremendo vendedor, de lo que él venda, a usted le dan una comisión. Quiero decirle con esto que usted va a ganar gente, y esa gente luego se va a volver un ganador de almas. ¿Y sabe qué? Si hablamos desde el punto de vista de la comisión, Dios a ti también te va a dar honra por haber ganado a hombres. Por eso es que dice la Biblia: el que gana almas es sabio. Gloria a Dios por eso. Pablo no pretendía ser el autor del mensaje. Pablo nunca dijo que él era el autor del mensaje del evangelio. Él lo único que decía era que él había recibido el evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Pablo lo decía. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, no para ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Él reconocía que no era evangelio humano, era evangelio directamente de Dios. En el capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Si usted quiere saber por qué el evangelio tiene tanta repercusión y el Nuevo Testamento es tan valioso, mire, yo lo voy a desafiar a usted, que ojalá en estas 14 semanas usted se lea el Nuevo Testamento. Uy, gracias por los amenes, qué emoción. Me sentí como haciendo un desafío de esos de caracol. No aplauda, léaselos. ¿Usted cree que usted puede leer todo el Nuevo Testamento en 14 semanas? ¿Cuántos hacen ese compromiso? A ver, levante la mano. Vea que si usted levanta la mano, si lo levanta por emoción, ahora está comprometido por convicción. Vamos a leer. ¿Usted también lo va a hacer, hermano? 14 semanas. Vamos a leer. ¿Cuándo tiene que comenzar? Esta noche. No puede ser mañana. Hoy tiene que comenzar. Usted va a leer todo el Nuevo Testamento. Yo sé que usted va a ser edificado y usted va a ser bendecido. Es imposible que haya gente que lea tantos libros y no se ha leído todavía el primero de los libros completos, ni siquiera la tercera carta de Juan. No, yo no me he leído ningún libro completo de la Biblia, ni la tercera de Juan, que nada más tiene como unos 18 versículos. Entonces, por favor, vamos a leernos el evangelio. Vamos a leernos todo el Nuevo Testamento para poder estudiarlo. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que les hemos anunciado, dice, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Nuevo Testamento entonces está lleno de testimonios. La tercera carta de Pedro, en el versículo 3, tercera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, vea lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. El mismo apóstol Pedro
reconocía la autoridad de Pablo y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa es la segunda. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales Pedro decía, hay algunas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que Pedro reconocía la autoridad que había en Pablo. Interesante. Hay gente que cuando camina en las cosas de Dios no reconoce la autoridad que otro tiene. Pedro, fíjese que aquí muestra una evidencia de que el primer papa no fue Pedro, porque el señor Pedro decía, hasta yo estoy leyendo lo que escribió Pablo y me veo en apuros, es cosas que son difíciles de entender. O sea que sí, decir que Pedro fue el primer papa, eso es algo que no tiene fundamento. Primero que todo, porque no fue el que estructuró la doctrina neotestamentaria. Segundo, Pedro tampoco era el que entendía con profundidad la revelación, porque fíjese que al principio Pedro, cuando comenzaba a evangelizar, a ganar gente, él no sabía cómo hacerlo con exactitud, porque él tenía el pensamiento de su mente y no el pensamiento de la revelación de Dios. Pablo, por supuesto, por su parte, desde luego que anunció un evangelio totalmente transparente. El Nuevo Testamento entonces fue escrito con el propósito de influenciar la nueva iglesia bajo un principio lógico de crecimiento y de sensatez. En la Biblia hay muchos testimonios informales. Hombres como por ejemplo Clemente, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Ireneo. También encontramos a Tertuliano de Cartago, Orígenes, otro de los escritores y orientadores de la iglesia en la primera parte, Eusebio de Cesarea. Cada uno de ellos, en su orden y en su parte, hablaron de esos libros neotestamentarios.